Y le doy Espera, aguanta un momentito. Espera, ahí está. Ahora estaría yo. Ahora sí. Bien. Ahí presento. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, bueno, sí, como decía Martín, esto es una instrucción, obviamente que después vamos a andar un poquito más en detalle con lo que es los cortocircuitos, cómo ir controlando ese tipo de cosas. Bueno, para que ya vayan viendo ahí que, que no todo es simple, sino que bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de manipular, ¿no? Este tipo de embebidos. Bueno, que hay algunos cuidados, ¿no? Para no dañar la placa, porque bueno, si bien no es muy cara, tampoco es barata. Así que bueno, Por ahí la tema de ventaja, cortocircuitos claro, entre pines. sí, Sí, lo más importante es que la ventaja de la simulación es que no pasa nada, ¿no? O sea, a lo sumo claro, en la simulación obviamente en algunos casos, cuando cometemos muchos errores, nos va a aclarar que hay algo que está fallando, ¿eh? O sea, nos va a decir que hay algo que se puede romper. O sea que inclusive hasta la simulación tiene en cuenta algunos casos esas situaciones, ¿sí? Pero en el sí, te caso de que, marca, te marca claro, como una estrellita ahí, como un claro, quemado. como que sí, que no va a funcionar así, ¿sí? O que se va a Exacto. quemar. Pero bueno, en el caso de que lo armen en forma real, eh, sí, obviamente sí, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? En la situación salen no entiendo la pregunta. Hay una pregunta en el chat, pero no. ¿En qué situación estaría Sí, a veces sí, como que sí, sí te marca cortocircuitos. Hay veces que Ah, sí, no probé exactamente hacer un cortocircuito sí, adrede, pero hay muchas cosas que sí te marca. Yo, por ejemplo, intenté alimentar un LED con más tensión de la que aguanta y te marca como que se quemó, por ejemplo, como que se está por quemar o que hay algo raro ahí, te lo marca, sí. Así que imagino que sí, los cortocircuitos así muy adrede te lo va a marcar. claro, ¿sí? Por ejemplo, bueno, después lo hacemos, después lo simulamos, ¿sí? Después Sí, simulamos después algún ejemplo. Es podemos más, vamos a comprobar. hacer algún Sí, en la ejemplo a simulación podemos probar hacer propósito. un cortocircuito. Hacemos un ejemplo a propósito de algo mal y Claro. vamos a ver cómo sale. Sí, sí, perfecto. Bueno, acá hay unos consejos, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? O sea, entender obviamente lo que se hace, no estar tocando ahí sin entender, ¿no? Obviamente, tratar de hacer las conexiones siempre sin estar el sistema alimentado, revisar las conexiones y luego recién alimentar. Más que nada porque, bueno, son cosas chiquitas, son cosas que, que uno le puede agarrar a un pin o a lo que sea y, bueno, si obviamente que está alimentado ahí es donde pueden entrar en conflicto las cosas. Así que, bueno, son recomendaciones. Bueno, acá entramos por ahí en una función que es la que usamos el otro día, si mal no recuerdo, que es delay. Básicamente hace eso, ¿no? Un delay. Eh, es una temporización, ¿no? O sea, lo que hace que el microondas se quede congelado, por decirlo de alguna manera, eh, y no se encarga de nada más. Queda ahí esperando el tiempo que nosotros le pongamos, eh, salvo que venga una interrupción, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, o sea, lo que hace es, se pausa ahí, el no hace nada durante el tiempo que le seteemos ahí. Bueno, como dice el argumento de la función, que es lo que nosotros le vamos a pasar a la función, es la cantidad de milisegundos, o sea que si en este caso necesitamos una pausa de un segundo, sería delay 1000, o sea, 1000 milisegundos, que es igual a un segundo. Y así la conversión que nosotros querramos hacer, teniendo en cuenta eso, que lo que le pasemos a la función está en milisegundos. Si queremos algo más chico, en microsegundos se llama delay microseconds. Pero bueno, ¿no? Normalmente el delay es el que más se usa, ¿no? Acá creo que teníamos un ejemplo, que es, bueno, es básicamente el que habíamos hecho el otro día, que prenda el LED, lo que yo le decía, ¿no? El LED este interno. eh,
a modo de prueba, a ver si estamos conectando bien la placa, si estamos cargando bien carga bien lee bien el programa que nosotros le, le grabamos. Esto es como un hola mundo, si se quiere, en intro, eh, o en una programación de alguna aplicación o una programación de consola, las que hacemos en intro o en EDA. Bueno, esto sería un hola mundo, pero de electrónica, digamos. Entonces, bueno, fíjense que es un programa simple en donde tenemos una parte que es la parte de configuración, ¿no? De setup, o sea, de configuración, configuraciones eh, de los pines en este caso, que se configura como pin mode, o sea, el modo de pin, básicamente. En este caso lo llaman LED porque es el interno, si no, iría el pin, ¿no? Que queramos configurar, y acá está diciendo que es como salida. Como dice el comentario, vamos a usar el pin como salida. Sí, Y eso es después, importante. lo que Ahí lo que hacemos en dice, el loop, claro, ahí antes que entres en loop, antes que entres en el loop, ¿no? sí, Digamos, eh, bueno, acá Nico habla de algo que se ejecuta una vez y algo que se ejecuta loopeado, ¿no? O sea, constantemente. Esto es exacto. un clásico. O sea, esto viene así. No es que uno lo diseña para este circuito. Cualquier aplicación que ustedes utilicen en Arduino va a tener esta lógica. O sea, cualquier programa que ustedes hagan en Arduino va a tener esto, va a tener un loop, digamos, un setup que es, acá configuro cómo quiero que estén los puertos, cómo quiero que salgan las señales, cómo quiero que el pin trabaje, bueno, toda una serie de cosas. Y después entro en el loop, que Digamos esto, sí, sería como la configuración física de la placa. exactamente. Y después entro en un loop, que es lo que tengo que hacer frecuentemente, ¿sí? Bien. Ahora, pin mode, ¿sí? Es una función que también vamos a usar a menudo. O sea, pin mode que está acá en la primera parte del define, digamos, de la configuración, ¿sí? Habla de una función que esto es siempre, o sea, siempre que vamos, sea cual fuera el proyecto, pin mode va a estar, ¿sí? Y ahí entonces van a poner el número de pin y la salida como dijo Nico. En este caso hay un numeral define arriba, por eso es que eh, adopta el 13. Si yo pongo un numeral define 10, el LED va a representar la 10. Esto es interesante, el numeral O define. reemplazamos LED por Claro, el número de pin. exactamente. Esto es interesante porque un número suele ser una cosa bastante odiosa. En cambio, si yo, por ejemplo, pongo numeral define, no sé, LED de encendido y le pongo 13, yo ya sé que la línea 13 va a funcionar como LED de encendido y es más fácil de identificar. Después no me acuerdo si era 13 que era, que no. Pero simplemente es fíjense que viene de un Es una numeral define. etiqueta. Claro, es una etiqueta, exactamente, ¿sí? Entonces, es interesante porque su proyecto por ahí también les conviene poner etiquetas, ¿sí? Y si no, directamente el pin mode funciona con el número de LED, con el número de salida, digamos, y directamente qué va a ser esa salida, si es output o input, ¿sí? Vamos a dar ejemplo la clase que viene vamos a dar un ejemplo de leer un pulsador, de prender un LED en función al lector de un pulsador. Bueno, vamos a ver algunas actividades ya más de ese tipo, ¿sí? Más, estaría bueno que lo hagan ustedes y vemos si la clase que viene es un repaso lo que hacemos simplemente, ¿no? O sea, ya con esta herramienta que está dando Nico acá, ya podríamos ver si podríamos estructurar o manejar unos tiempos, dos o tres LED con diferentes tiempos, un encendido de un LED y un apagado del otro, yo qué sé, alguna cosa más así básica como para ir practicando estas cosas, ¿sí? Dale, Nico, seguí. La semana pasada creo que prendimos un LED, Sí, un RGB, sí, me parece, ¿no? sí, 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 pero fue Bueno, muy ilustrativo general, digamos, ¿no? O sea, sí, fue sí, muy sí, sí, básico, sí, ¿no? tal Como cual. para, sí, 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 ¿sí? Tal cual. ¿Me escuchás? Ahí se cortó un Utilizan poquito. el valor alto para... Se cortó un poquito, Ah, hola, repetilo, por hola, ¿me se favor. escucha? Sí, repetilo porque se cortó. Ah, bueno. No, que decía que después en el loop, ¿no? Que obviamente acá hay un bucle infinito, algo que por ahí estaba medio prohibido en intro o en EDA. Acá es casi religioso, ¿no? Tener un bucle infinito. Eh, bueno, ya después es simplemente con setearle los valores a esta salida que definimos acá arriba, ¿no?
En este caso, enciende el LED en alta, espera un segundo y lo apaga. Y espera un segundo y nuevamente inicia el bucle, ¿no? Entonces lo que va a hacer esto va a prender y apagar durante un segundo, o sea, sin terminar hasta que se apague se le corte la alimentación a la placa. Eh, bueno, acá un poco cómo sería la conexión, ¿no? En este caso está internamente, pero si fuese o algo externo que estemos conectando, bueno, siempre lleva una resistencia y, bueno, el LED. Bueno, acá tenemos, bueno, como decía Martín, ¿no? Los diferentes tipos de interruptores que podemos tener, que los que vamos a estar utilizando, eh, como puede ser, o sea, para leerlos como entrada, ¿no? Un interruptor común, pulsadores de normal abierto, normal cerrado, un interruptor tipo switch, más que nada, ¿no? Normal cerrado, normal abierto, Sí, eh, aclaremos que, por ejemplo, conmutadores. el concepto de normal cerrado y normal abierto es, si yo no lo acciono, se mantiene abierto. Eso es normal abierto. Cuando lo acciono se cierra. En cambio, hay otros pulsadores que se mantienen cerrados si yo no lo acciono. Y cuando lo acciono abre. Entonces, depende de la aplicación, me servirá uno o me servirá el otro, por ejemplo, ¿no? En el caso de pulsadores, bueno, tengo que mantener la excitación, ¿no? En el caso de interruptores, son como si se retuvieran, ¿no? O sea, de repente, o lo dejo abierto o lo dejo cerrado. Eso también, Como la llave de la luz, digamos, ¿no? O claro, sea, depende depende qué quiera hacer, me conviene uno, me conviene otro, buscaré la vuelta, o sea, habré que ver qué pongo, ¿no? En función a lo que sea, ¿no? exacto. Y bueno, tenemos conmutadores también, ¿no? O conmutadores bipolares, o sea, de dos polos, ¿no? En realidad bueno, diferentes tipos de accionadores o de botones que uno puede leer el estado. Y Acá hay, andate al anterior ¿no? primero, No, andate al anterior a ver. no, pero creo que me volví para Ahí atrás. está, quédate ¿Acá? acá. Ahí, quédate acá. Eh, ¿Qué pasa con el último, el relé? Por qué aparece esto? O sea, en definitiva termina siendo un contacto como el primer interruptor, ¿no? Con el básico básico, pero por qué se lo utiliza así? A ver, qué sería? O sea, qué les parece al público, ¿no? A los alumnos. O sea, porque uno dice, bueno, ¿por qué utilizo un contacto acá accionado como con una bobina, una cosa así? O sea, estoy accionándolo. Y por qué no utilizo un interruptor simple? Que en definitiva sería lo mismo. ¿Qué opina el alumnado? A ver, ¿alguna idea? Porque el relé lo que hace es conectar y desconectar, Sí, sí, pero el primero también, ¿eh? abrir y cerrar. Sí, el Claro, primero también. Este también. pero el relé es sin excitación de un humano, es por la bobina, digamos, Bueno, por el a ver, campo. eso de alguna forma vos fíjate que la excitación de la bobina también va a tener que estar, de Claro, alguna forma va a estar accionada por el controlador, ¿no? Por el microcontrolador, por el Arduino, lo que sea, ¿no? Pero hay otra cosa, a ver. Hay algo un poquito Puede más, ser que más para controlar profundo. el flujo de la corriente, A ver, repetí que no se escuchó, a ver, repetí, por favor. es para controlar el flujo de la corriente. Bueno, algo por ese lado va, ¿sí? O sea, a veces pasa que estos interruptores maniobran cosas que demandan potencia, ¿sí? O sea, O sea, imagínate que vos querés prender una luz de alterna con un Arduino. Lo que más sí que hace es pasar la alterna por el Arduino. O una tensión muchísimo más grande, a eso es lo que claro, va o Martín, algo digamos. que consuma mucho en general, o encender un Exacto. motor grande, ¿sí? Entonces, la lógica de control se hace en pequeña corriente por esta bobina. Esto simboliza una bobina, el cuadradito con una rayita acá simboliza una bobina. Y cuando yo energizo la Esto. bobina, ¿sí? Claro, cuando yo energizo la bobina con poca energía en definitiva, relativamente energía baja, eso lo Con puedo lo que puede manejar. manejar el Arduino, digamos. Claro, eso lo puedo manejar con Arduino. Y la maniobra esta de la llave puede maniobrar, por ejemplo, no sé, un motor de alta potencia, una luz muy fuerte, ¿sí? Entonces, a veces
digamos, estos interruptores están como tuneados de alguna forma, ¿no? O sea, fíjate que también el que está a la izquierda de ese es como un final de carrera, o sea, es una herramienta o es un elemento que está esperando que algún elemento mecánico lo accione, pero no un humano, más bien, por ejemplo, una puerta que se cierra o que se abre, o un pistón que estaba en evolución, ¿no? Y eso produce sobre, por ahí, este elemento que tiene una ruedita al final, una cosa así, algún accionamiento mecánico, ¿sí? Que no necesariamente lo va a manejar un humano, ¿sí? Entonces, acá también a veces hay diferentes formas que en definitiva terminan siendo contactos que buscan o accionar o sensar algo, pero no necesariamente se tocan por humanos, ¿sí? Y buscan acá un final de... Esos típicamente se llaman final de carrera, ¿no? Los interruptores se llaman final de carrera, Ujú, donde, por ejemplo, sí. no sé, de repente se abre un portón automático y tenemos que avisarle que terminó de abrir, ¿está bien? Entonces, cuando el portón automático llega al final, habrá mecánicamente alguna patita que toca sobre esa ruedita que se ve en ese elemento y maniobra la conexión y el Arduino sabe, un ejemplo, ¿no? Que llegó, llegó no sé, el portón al final del camino, la barrera terminó de levantar, o lo que sea, no sé. ¿Mm? Entonces, bueno, imaginen que esto también puede ayudar en el proyecto de ustedes, ¿no? Porque, bueno, acá me dicen que es como un amplificador. Bueno, a ver, es una suerte de un amplificador. Por ahí el amplificador es más complejo, pero tiene una tendencia, una idea a lo que es un amplificador, ¿sí? Muchas veces pasa, como dijo Nico, que el Arduino consume muy poca potencia, se busca eso justamente para ser alimentado con poca energía, con un panel solar, que no es una batería que dure mucho, ¿sí? En general. Pero claro, las aplicaciones de potencia como mover un motor, mover una cinta transportadora, abrir un portón, prender una luz, y llevan más energía. Bueno, ahí viene el elemento que se ve como un amplificador. En realidad sí, es un elemento de maniobra de baja potencia que acciona algo de mayor potencia, ¿sí? Bien. O sea Bueno, que una compuerta que bueno, tiene salida, espera que estoy leyendo, una puerta que tiene salida, lo que ajá. indica la bobina. No entiendo mucho la pregunta, pero claro, las compuertitas del Arduino tienen muy poca potencia, pero suficiente para accionar una bobina. Pongámosle, y si no, se pone otro elemento en el medio, que después lo vamos a ver. Por ahí hay un elemento más que es un transistorcito en el medio, ¿sí? Para dar un poquito más de potencia. Y lo que sí, los contactos esos pueden manejar potencias grandísimas, ¿sí? Ahí está el tema. Claro, imagínense que tienen, o sea, son básicamente dos circuitos eléctricos o electrónicos, o un electrónico y otro eléctrico, que manejan totalmente diferente potencia uno del otro, en donde si se llegaran a mezclar, obviamente que el electrónico quedaría quemado, entonces lo que hace este dispositivo es aislarlos uno de otro. O sea, uno actúa sobre el otro, pero aislado, Claro, eso son, eh, claro. no Claro, convive con su potencia. mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre un relé y una bobina que maneja una compuerta nada más? No, a ver, en realidad el relé, eh, si vos lo ves en tu contexto, el relé tiene una bobina y una parte de contactos. O sea, la bobina es la que vos accionás con una pequeña corriente para que la fuerza magnética cambie el estado de un contacto, haga fuerza y cambie el estado de una llave, y del otro lado tenés la potencia de los contactos. Lo que pasa es que tenés una aislación, como decía Nico, entre la parte de la bobina, que es la que maneja por ahí el Arduino, y los contactos que manejan, o sea, no hay contacto eléctrico entre la parte de la... Claro, son dos circuitos independientes que se Exactamente, Exacto. activan, claro, ahí va. exactamente. Y eso es fundamental, porque a veces se busca eso, se necesita eso, ¿sí? Hay que buscarle la alternativa digamos, de ese tipo, porque se busca la aislación, se llama aislación galvánica muchas veces, ¿no? O sea, porque vos imaginate, vamos a suponer, ¿no? Si vos estás dentro de una bañera accionando un hidromasaje, y más vale que yo no voy a llevar energía a los contactos de una bañera, pues es un peligro, ¿entendés? Entonces se busca o una energía de muy baja tensión, cosa de que sea inocua, si hay alguna falla sea inocua, ¿sí?
y que esté separado de la parte eléctrica que manejan las bombas que impulsan el agua y esas cosas, por ejemplo, ¿no? De un hidromasaje, supongamos, ¿sí? Entonces se buscan esas alternativas para buscar seguridad, para dar potencia también, o sea, hay muchas cosas que cubren, ¿sí? Los sistemas estos. Bueno, vamos con los pulsadores. Bueno, acá tenemos un pulsador, ¿no? Bueno, la descripción de un pulsador es un interruptor eléctrico contra dos contactos metálicos que se unen cuando se mantiene presionado el botón, ¿no? Permiten el paso de la corriente. Esta es la simbología. Y obviamente que existen dos formas de conectarlo, que yo les hablaba antes. Eh, si bien la función es la misma, a la hora de programarlo, obviamente que necesitamos saber cómo está conectado, cómo está configurado este botón, para saber si cuando leemos un 0 o un 1 en el pin donde está conectado el botón, es porque está apretado o no. Acá tenemos los dos casos. Uno es pull-up, que en este caso cuando se presiona el botón, el pin de Arduino, que sería este de acá, va a leer un 0, básicamente porque cuando nosotros apretamos el botón, lo que hace es se conecta a tierra, entonces lee un 0, y pull down es esta configuración, fíjense que es muy parecida, nada más que acá el botón está entre el pin, digamos, y la tierra, y la alimentación está mediante una resistencia, y en este caso es al revés, ¿no? El botón está entre la alimentación positiva y el pin, y entre el pin y la tierra hay una resistencia. En este caso, cuando presionamos el botón, lo que hace el pin LED ve los 5 volts acá, entonces por lo tanto es un 1. Estas son las dos maneras. Entonces, de acuerdo a la que usemos, tenemos que saberlo porque si estamos leyendo este pin, no es lo mismo cuando leemos un 0, si tenemos esta configuración, significa que se apretó el botón. En cambio, si estamos acá, si leemos un 0 es porque no se apretó el botón. Estaría el botón sin apretar. Entonces, por eso es que necesitamos saber de antemano, antes de programar, cómo va a estar configurado ese botón, ese pulsador. Bueno, acá un poco lo que estábamos hablando del relé. En este caso tiene tres pines, aparte de los de la bobina. Eh, bueno, esto acá cuando queremos activar, lo que hace es, obviamente, hacemos pasar corriente mediante el microcontrolador, el Arduino, por esta bobina, y lo que hace es esto, que es un normal cerrado, estas dos patitas que están conectadas, lo que hace es separar, entonces conecta estas dos y estas dos quedan sin conexión. O sea, es como si fuese una doble llave, digamos, ¿no? O un switch por ahí. Se lo podría ver por ese lado. Bueno, acá tenemos unos cuantos sensores. Tenemos sensores de diferentes tipos, ¿no? Un transmisor láser, un sensor de humedad, a ver, algún otro conocido. Eh, Por ejemplo, un por fotorresistor. ejemplo, el de abajo de todo, a la izquierda, este lo usé yo. Lo armé Este es de realmente. humedad, sí, ¿Sí? Algunos vienen de humedad y temperatura al mismo tiempo. ¿Sí? Dan los dos exactamente. parámetros. Ese lo usé y funcionaba bien, andaba muy bien, con buena precisión. Muy buena precisión. ¿Sí? Acá hay uno de humedad. Sí. Después No, este tenés es temperatura, algunos, perdón. De después tenés algunos de temperatura, temperatura solo. También hay que ver el exactamente. rango de temperatura Este, que queremos medir, ¿no? este, este es de temperatura, pero analógico. Este es digital, este es analógico, este es un buzzer, hace ruido, eh, un controlador RGB, a LED, eh, hay uno Sí. de relay, Hay sensores que un detectan joystick, esto monóxido. mucho lo debe conocer, este es un joystick de PlayStation 2 Ah, mira, ese no lo conocía. también. Sí, sí. De por adentro no lo Eh, conocía. eh, Después hay también de gases, o sea, monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases exacto, sí, peligrosos como por ejemplo propano, butano. Bueno, hay un montón de alternativas que bueno, habrá que... transmisores infrarrojos, como los que usan el control remoto, eso lo conocen todo el mundo, ¿no? O sea, el Mm. control remoto transmite por infrarrojo. Sí hay. Acá están lo de los gases que decía. Sí, lo bueno de todo esto es que en general en la comunidad están casi todos los funcionamientos básicos. O sea,
uno, Sí, digamos, tiene tanto el conexionado como un software, como un hardware ya medio, digamos, que viene por defecto. Después, obviamente, uno lo tiene que acomodar porque por ahí no tiene disponible el PIN, por ahí quiere que tenga otra función. Pero está muy bueno porque en el sentido, uno ya coloca, ya tiene las librerías para controlar estos sistemas y tiene que después hacer la adaptación, ¿sí? Que es un poco lo que van a hacer ustedes en el trabajo final, digamos, ¿no? O sea, en definitiva van a tener que trabajar con múltiples entradas y salidas y lograr que todo funcione en un solo programa. ¿Sí? bueno, acá hay también un poquito de resumen, ¿no? De los diferentes sensores que podemos tener, ¿no? Temperatura, movimiento, velocidad, de posición, de proximidad, bueno, acelerómetro, magnetismo, bueno, Sí, de diferentes, los sensores van a medir todas las magnitudes que ustedes necesiten, va a haber fuerzas, sensor para claro. medir eso. Por ejemplo, Y bueno, probablemente sí, la balanza que tengamos cuando vamos al verdulero, y es muy probable que tenga algo muy parecido a un Arduino, con un sensor de fuerza y carga y torque, como el que se ve acá a la izquierda abajo, sí, una celda de y carga, algo de una celda de eso. carga, un string gate, una cosa así. Y es eso, o sea, y si ven adentro, está bien, por ahí no van a ver la plaquita esta del Arduino porque está pensada por, la placa ya tiene, digamos, diseñada para que sea una balanza, ¿no? Pero es eso, o sea, no sé, o por ejemplo, de repente un anemómetro que quiere medir la velocidad del viento, bueno, también, un sensor con cuenta vueltas, con digamos, algún sistema de aspas y bueno, acá ya Exactamente. tienen que empezar ustedes a ir viendo también en su proyecto, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a Y censar? ¿Qué van a hacer como el actuador? ¿Qué va a ser el concepto general del Arduino, ¿no? O sea, el del concepto, o sea, ¿qué van a hacer? Entonces, en función a qué van a hacer, ven qué sensores van a necesitar y qué actuadores van a necesitar, ¿sí? ustedes piensen que comercialmente, o sea, esto es una placa de desarrollo, como bien lo venimos diciendo, justamente para desarrollar algo, ¿no? Después, llevado a algo comercial, uno desarrolla sobre Arduino y obviamente que para hacer algo puntual, lo está bien diciendo por ahí Martín, no sé, bueno, una balanza, por ejemplo, que es algo bastante simple por ahí de hacer. No van a usar todas las características Arduino. Entonces lo que haces es, bueno, probás sobre Arduino, que tenés un montón de herramientas, y una vez que, que- que funciona como uno quiere, después lo que se hace es se desarrolla una plaquita bastante más simple que la de Arduino, y eso sí es lo que se comercializa, se manda a hacer ya en masa, digamos, ¿no? Por eso es lo que uno, obviamente que uno no va a abrir y va a ver una placa de Arduino en una balanza o en algo simple, porque sería pérdida para la empresa meter un Arduino ahí con todos los periféricos que tiene para usar solamente uno o dos pines. Pero bueno, sí se usa para desarrollar, obviamente. Bien. Bueno, tenemos la otra punta del proyecto, ¿no? Los actuadores. Bueno, acá como decíamos, ¿no? O sea, censamos de un lado, por el otro lado actuamos en base a eso. En base a las mediciones que hagamos o lo que nos devuelvan los sensores. Bueno, en este caso tenemos también de muchos tipos, así como tenemos un montón de sensores, tenemos un montón de actuadores, tenemos electrónicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, motores, bombas, bueno, todos pueden ser comandados por el Arduino o a través de relé, como vimos, ya con una potencia aún mayor, ¿no? Bueno, tenemos otros periféricos adicionales, pantallas, teclados, pueden ser de entrada o de salida, ¿no? Memorias externas, cámaras, micrófono, impresora, bueno, todo lo que comande, lo que pueda comandar el Arduino va a ser un periférico. eh, Puede ser de entrada, de salida, o mixtos, ¿no? Bueno, la conexión entre los periféricos, acá tenemos un ejemplito, por ejemplo, de varios sensores, humedad, este creo que no sé si no es de humedad de suelo o de algo por el estilo. Eh, y bueno, están conectados a los pines del Arduino mediante los cables DuPont o de protoboard, ¿no? También un Zigbee. Esto también es un modulito, que es uno de estos shields.
que son como extensiones, ¿no? Son plaquitas modulares, ¿no? Que se van montando, vienen para diferentes tipos de Arduino, vienen diferentes tipos de placas que lo que hacen es expanden funcionalidades. Eh, Algunos vienen para USB, perdón, para Bluetooth. Hay otros que, por ejemplo, yo usé Zigbee. Esto es como si fuese un transmisor receptor inalámbrico, parecido al Wi-Fi, pero es un protocolo, se llama Zigbee, además, usa otra frecuencia. eh, y bueno, lo que yo desarrollé sobre este modulito. Bueno, y así con otros módulos que hacen diferentes cosas. Hay módulos de RF, de radiofrecuencia para usar con Arduino también. Así que bueno, ahí también hay unos cuantos shields para diferentes utilidades. Y bueno, no, acá un poquito de las referencias Bueno, de la información. bien. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Primero, con respecto a la primera parte, tenemos unas ejercitaciones en la presentación que estaría bueno que vayan revisando para la próxima clase y consulten las dudas, ¿sí? De la parte de numeración. A ver, es un poco rever los temas, repasarlos en general. Después, para la parte de proyecto, bueno, les recomiendo entrar de nuevo al Tinkercad y hacer simulaciones. O sea, a- por ahí bajar la básica básica, que es un LED parpadeando, y verificar de nuevo cómo es la programación, cómo es la parte de setup, cómo es la parte del loop. Por ahí animarse a poner un LED extra, primero un LED en la misma línea, en la línea 13, ¿sí? Después poner un LED en otra línea, a ver si pueden modificar ese programa para prender y apagar un LED en otro pin. Em, y si alguien se anima ya a hacer una lectura de un pulsador, bien. Nosotros la clase que viene arrancaríamos de nuevo con un par de módulos de teoría, y a mitad de camino y haríamos estas ejercitaciones. Por ejemplo, conectar un pin en varias salidas, definirlo, conectar un teclado, no un teclado, por ahí primero un pulsador, y ver algunas técnicas de lo que sería el pulsador, de cómo recibir información. Después, a ver, es hipotético ese pulsador, después podría ser un sensor, podría ser un relé que viene de otro lado, bueno, una serie de cosas, ¿no? Como para ir dando potencia a lo que ustedes pueden hacer y de herramientas para que después proyecten su proyecto final, digamos, ¿no? O sea, a partir de ahora, todo lo que vamos dando se va llenando la bolsa para decir, bueno, sé hacer esto, sé hacer aquello, junto a esto, y voy a hacer este proyecto, ¿sí? Así que bueno, dejo esas dos inquietudes. La actividad de la información que está en la primera presentación está disponible en Levea. Lo poco que pude dar de la segunda presentación también está disponible en el DBA. Y el Tinkercad, que pueden hacer alguna pruebita, alguna cosita como para modificar algo, cambiar alguna directiva, algún pin, en vez de que oscile o que prendan el LED 1, el LED 13 que prendan el LED 10. Bueno, alguna cosita, ¿sí? Si no sale, no sale, punto. Se hará la próxima clase en clase, ¿sí? O se consultará la duda, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes, si no hay consultas, nos vemos el lunes siguiente, la misma hora, con estas actividades. Hasta luego, Orfe. Bueno, Gracias. nos vemos. Ya nos Chao, vemos. chao.